Con Juan Álvarez de Mendizábal se abre la segunda etapa de la regencia de María Cristina, que se caracterizará por gobiernos de liberales más radicales que los dos anteriores que hemos visto hasta ahora. Estuvo como jefe de gobierno desde septiembre de 1835 a mayo de 1836. Los objetivos que persiguió su gobierno fueron los siguientes: acabar con la guerra, abrir el crédito público, resolver el problema de los bienes comprados en 1821 y expropiados en 1833, garantizar los derechos de la corona y establecer derechos y deberes para los ciudadanos. Tuvo grandes problemas para formar gobierno, por dos motivos: por su carácter autoritario y por su método, ya que solo él se entrevistaría con la regente. Antes de empezar a hablar del gobierno de Mendizábal, os voy a presentar al personaje. Juan Álvarez de Mendizábal nació en Cádiz en 1790 en una familia de comerciantes. Durante la Guerra de la Independencia se ocupó de las tareas de avituallamiento de las tropas en Andalucía y Castilla-La Mancha. Así entró en contacto con la familia Bertrán de Lis, comerciantes valencianos. Al término de la guerra entró a trabajar con ellos, primero como empleado y luego como socio. Además, fueron los que introdujeron a Mendizábal en las ideas liberales. Formó parte de la conspiración que dio lugar al pronunciamiento de Riego, colaborando en tareas de financiación y suministros de la tropa. No entró en política durante el trienio liberal y siguió dedicándose a los negocios, y no le fue mal. Hubo incluso gente que posteriormente le criticaría, que se aprovechó de sus contactos políticos para hacer grandes negocios. Con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, que las hembras cabalen en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. Participó en la defensa de Cádiz ante los 100.000 hijos de San Luis, lo que le valió el exilio y su condena a muerte. Marchó a Londres y reanudó sus actividades comerciales y financieras. Estuvo comprometido en varias intentonas conspiratorias para acabar con el absolutismo de Fernando VII, pero donde realmente se implicó fue en la Guerra Civil Portuguesa, apoyando la sucesión al trono de María Gloria, a la que acompañó en su entrada en Lisboa. Fue un hombre clave en las finanzas portuguesas. Durante los primeros años de la regencia de María Cristina, colaboró con los secretarios de Hacienda del gobierno, ofreciendo sus servicios en Londres. De esta manera llegó a la Secretaría de Hacienda durante el gobierno del conde de Toreno, y tras la caída de este, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. María Cristina no estaba de acuerdo con el programa de Mendizábal e intentó frenarlo de dos maneras. Pidió al rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, que interviniera militarmente, y este puso como condición que María Cristina renunciara a los derechos de su hija. Lógicamente lo rechazó. El segundo intento que hizo la regente fue pactar con Carlos María Isidro una tregua. Carlos María Isidro en estos momentos consideraba que estaba en una buena posición y rechazó la propuesta. El enfado de María Cristina con Mendizábal fue en aumento debido a una serie de medidas que tomó al principio de su gobierno que eran un guiño a los liberales más radicales. Rehabilitó la figura y la memoria de Rafael de Riego, repuso a los curas liberales en sus parroquias, suprimió la superintendencia de policía y las cartas de seguridad, integró a los miembros de las juntas, aquellas que derribaron el gobierno del conde de Toreno, integrándolas en las diputaciones provinciales. Estaban facultados estos señores de las juntas para expedir decretos, hacer recaudaciones y hacer nombramientos en cargos públicos.
suprimió el derecho de asilo, con lo cual ya nadie podía refugiarse en edificios religiosos para salvarse de la policía, pero los delincuentes encontraron otra forma, que se llama el asilo territorial, lo que conocemos como asilo político, con lo cual cada estado es soberano en su territorio y ningún otro estado puede entrar en el mismo. Convirtió la milicia urbana en milicia nacional, aumentando considerablemente el número de sus miembros y no poniendo ningún requisito para entrar, lo que dejaba la puerta abierta para los liberales más radicales, desde aristócratas hasta jornaleros. Con ellos acabaron todas las revueltas que hemos visto en los gobiernos de Martínez de la Rosa y del Conde de Toreno, pero a partir de ahora la milicia nacional será clave en los cambios de gobierno. Y por último suprimió todos los monasterios masculinos, excepto los de beneficencia con menos de 12 miembros, pero con la prohibición de abrir nuevos monasterios, y además sacó a subasta todos sus bienes. Con relación a la guerra carlista, tomó una medida con el objetivo de poner punto final a la misma. Es lo que se llama la Quinta de los 100.000. Las quintas ya funcionaban desde 1830 con un promedio anual entre 20 y 25.000 reclutas para el ejército español. El 23 de octubre de 1835, Mendizábal decretó que todos los varones solteros entre 18 y 45 años eran declarados soldados. De esta orden estaban eximidos aquellos que pudieran pagar 4.000 reales o 1.000 reales más un caballo. Esto es lo que se conoce como el pago por redención, que a lo largo del siglo XIX va a ser uno de los sistemas para no ir al servicio militar obligatorio. Esta recluta de los 100.000 nunca se completó. Se llegó como mucho a los 75.000, pero era un ejército muy poco preparado y muy mal pertrechado. Sin embargo, consiguió otro objetivo. Gracias a la gente que se eximió por el pago de redención, la deuda disminuyó en 40 millones de reales. El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España: Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo, surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera. Nació en Tortosa, Tarragona, en 1806, en el seno de una familia trabajadora de situación económica desahogada. Su padre era patrón de barco dedicado a faenas de cabotaje. Fue un niño con una gran imaginación y no se estaba quieto. Estudió en un seminario, a pesar de su nula vocación eclesiástica, aprovechando los derechos de un tío suyo sobre un beneficio eclesiástico. No le gustaba estudiar. Su personalidad y aficiones eran más apropiadas para la milicia. Cuando las primeras partidas carlistas se alzaron en el Maestrazgo, el gobernador militar decidió desterrar a una lista de personas conocidas por sus simpatías carlistas. Entre ellos estaba Cabrera, que recibió pasaporte para marchar a Barcelona. Sin embargo, decidió dirigirse a Morella, punto de reunión de los voluntarios realistas de la zona. El 11 de noviembre de 1835, Cabrera recibió el nombramiento de comandante general interino del Bajo Aragón. A partir de entonces, su talento organizador y su intuición militar dejaron su impronta sobre el curso de la guerra. En represalia por el fusilamiento de 2 alcaldes, por haber prestado ayuda al enemigo y desobedecido sus disposiciones, su madre fue fusilada el 16 de febrero de 1836. El mundo va a temblar. La sangre correrá hasta pasar por encima de esos montes. Todo un lago de sangre. Y yo ahogado en ese lago. Escriba. Orden general. Formará toda la división en el acto. Se distribuirán compañías por todos los pueblos de las inmediaciones. Se pasará a degüello a todas las familias de los cristinos hasta la 4ª generación. 40 días de degüello. Pena de muerte al que no cumpla esta orden.
Uno de los objetivos de Mendizábal era reducir la deuda pública. En estos momentos la deuda alcanzaba los 11.500 millones, era totalmente impagable, porque teníamos un mal sistema de impuestos, teníamos poca recaudación y además los gastos de la guerra absorbían muchos de los ingresos. Entonces Mendizábal decidió buscar el dinero en el extranjero. En primer lugar recurrió a la familia Rothschild, aquellos que se hicieron con las minas de mercurio de Almadén en subasta pública durante el gobierno de Martínez de la Rosa. Recordar que en aquella época Mendizábal estaba en Londres y mantenía muy buenas relaciones con la familia inglesa. Cuando Mendizábal pidió a los Rothschild una ayuda económica, estos se negaron, ya que no confiaban mucho en que les devolvieran los dineros debido a la cuestión conflictiva que había en el momento. Y por otra parte, los Rothschild veían mejores beneficios para ellos en la inversión en los ferrocarriles ingleses. Entonces, Mendizábal recurrió a unas negociaciones con el gobierno inglés, a los que propuso la petición de un préstamo de 2 millones de libras pagados semestralmente a cambio de que los ingleses no pagaran aranceles por sus productos de algodón al introducirlos en España. El gobierno inglés no aceptó y contraofertó que ningún producto inglés pagara aranceles. Lógicamente Mendizábal rechazó esta propuesta, pero dice, bueno, para la península no, pero sí que te acepto estas condiciones para las colonias americanas. Los ingleses dijeron, yo no gano nada con esto, porque ya en las colonias americanas lo estoy haciendo y las tengo totalmente controladas. Si las negociaciones para pedir préstamos con los ingleses no funcionaron, sí que funcionaron la ayuda militar. Inglaterra envió a España 10.000 hombres y además apoyo de la flota, pero con una condición, que todos los gastos que generara tanto la flota como el ejército terrestre fueran sufragados por el gobierno español. Fallado Rothschild y fallado el gobierno inglés, Mendizábal pidió un préstamo a los banqueros españoles de una cantidad de 200 millones de reales. Como garantía pusieron los impuestos que se recaudaban en Cuba y Filipinas. Por otra parte, los banqueros españoles hicieron un gran negocio con el gobierno español, ya que compraban deuda en el mercado a un precio bastante bajo según la cotización y luego se la vendían al Estado al valor nominal que valía la deuda. El 15 de noviembre de 1835 las Cortes volvieron a abrirse. En esas Cortes se abrió un debate sobre cómo debían ser las próximas elecciones. Se discutía si debían ser por sufragio directo o indirecto. Se discutía también si debían hacerse por distritos electorales nuevos o por seguir con las elecciones por juntas provinciales. Mendizábal no participó en este debate y tomó, dijéramos, una decisión salomónica y provocó con ello una ruptura entre los liberales, que se dividieron en moderados y progresistas. La discusión llegó hasta el punto de que el diputado Javier Istúriz retó en duelo a Mendizábal. Este duelo no terminó en sangre, por lo tanto no pasó nada, pero sí que tuvo como consecuencia lo que os he dicho anteriormente, que los liberales se dividirán en dos grupos, en moderados y en radicales. Era imposible para Mendizábal gobernar en unas Cortes donde no tenía la mayoría. Solo contaba con 40 diputados de los 188. Ante esta situación, el gobierno pactó con las Cortes lo siguiente. Las Cortes podían recusar al gobierno, o sea, poner una moción de confianza a cambio de que les dejara manos libres al gobierno en materia de Hacienda para recaudar fondos para sufragar los gastos de la guerra.
A pesar de este pacto, el gobierno era derrotado una y otra vez en todas las votaciones. Así que Mendizábal, el 27 de enero de 1836, pidió a la regente la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, petición que fue aceptada por María Cristina. El fin de la guerra supone el triunfo del liberalismo en España. Sin embargo, dos facciones se disputan el panorama político. Dos grupos con puntos de vista distintos que quieren construir un Estado nacional. Es el inicio de los partidos políticos. Por un lado se sitúan los liberales progresistas como Prim y Espartero. Se consideran adalides de la modernidad política, económica y social. Defienden la soberanía nacional encarnada en las Cortes, a las que deben rendir cuentas el rey y el gobierno. Son sobre todo miembros de la pequeña burguesía e intelectuales. El grupo de los liberales moderados engloba a los grandes terratenientes, comerciantes y financieros. Los moderados abogan por una soberanía conjunta de la corona con amplios poderes y las Cortes. Entre ellos despuntan las figuras de O'Donnell, Bravo Murillo y Narváez. Los liberales defienden el sufragio censitario, es decir, el derecho de voto limitado a una parte de la población según el nivel de renta. Avanzado el siglo XIX, aparecerán otras fuerzas de menor peso político como los demócratas, que reclaman el sufragio universal, y los republicanos, contrarios al régimen monárquico. Los partidos del siglo XIX son partidos del tipo llamado de cuadros o de notables, es decir, que son partidos que no aspiran a encuadrar a las masas detrás de su programa, sino que son una simple reunión de personalidades, de ahí lo de notables, personalidades con formación, con relevancia política, normalmente ricos, además, que se reúnen y, puesto que son muy pocos, lo pueden hacer en forma de una comida, un banquete, que es la forma típica de la reunión política en el siglo XIX. Y esos notables son los que deciden la orientación del partido, son los que integran las candidaturas electorales del partido y, en caso de conseguir puestos políticos relevantes, son las personas que el partido lleva al gobierno o al parlamento, y no hay más estructura de partido. Antes de hablar de las diferencias y semejanzas entre los liberales moderados y progresistas, vamos a hacer una evolución del paso de los liberales. Durante el trienio se dividieron en dos grupos: los moderados, que eran aquellos que fueron exiliados durante el sexenio absolutista, y los radicales o exaltados, que era como se llamaban en aquella época, que eran los protagonistas del pronunciamiento de Rafael de Riego. Durante la década ominosa, en el reinado de Fernando VII, muchos de estos radicales que marcharon al exilio, cuando volvieron con posturas más moderadas, ya sea por cuestión de la edad y también por los contactos que habían tenido con otros liberales europeos. En la regencia de María Cristina, los dos grupos siguieron divididos, ahora con diferente nombre. Ya a los radicales o exaltados les parecía que asustaba un poco el nombre y decidieron llamarse liberales progresistas, que estaba formado por las clases medias urbanas, tenderos, artesanos, empleados, también por burgueses, por propietarios y por profesionales, mientras que el partido moderado estaba formado por los antiguos colaboradores de la última etapa de Fernando VII, los liberales que estaban desengañados por las medidas que se habían tomado durante el trienio liberal, antiguos afrancesados, y también burgueses, propietarios y profesionales. El partido moderado y el partido progresista coincidían en dos puntos: que las elecciones deberían hacerse por sufragio censitario y que debían gobernar los más capaces, o sea, ellos. Y las diferencias radicaban en los siguientes puntos. Los moderados eran partidarios de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, mientras que los progresistas decían que la soberanía nacional debía residir solo y exclusivamente en las Cortes.
Los moderados decían que las autoridades municipales y provinciales debían ser designadas desde Madrid, mientras que los progresistas abogaban por la libertad de las elecciones en ayuntamientos y diputaciones y abogaban por una descentralización y autonomía de ayuntamientos y diputaciones. Los moderados decían que debía haber libertad de expresión, pero con censura previa. Los progresistas coincidían en la libertad de expresión, pero sin ningún tipo de censura previa. Aparte, los progresistas tenían otros postulados que no recogían los moderados. Por ejemplo, que la milicia nacional fuera la garante de la defensa de la Constitución y sobre todo estos dos últimos puntos que van a ser el dogma de los partidos del Partido Progresista a lo largo de todo el siglo XIX, que son la abolición de los impuestos abusivos, el impuesto de consumos y el estanco de la sal, y también la abolición de las quintas.